la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 Hey. Y en las pruebas, hermanos, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa
ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y verdad. Amén. Hemos llegado a este momento tan hermoso, a este momento de celebrar la comunión. Trae tu galleta, tu pan y tu jugo para celebrar la comunión como en familia. Tómate unos segundos de meditación antes de venir a la mesa. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta mesa de amor que tú nos brindaste hace más de 2000 años. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todo lo que hicimos que no deberíamos y todo lo que deberíamos que no hicimos. Y, Señor, hoy recibimos tu perdón, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Iglesia, aquella noche antes de que Jesús iba a ser crucificado por ti y por mí, quiso dejarnos algo para que lo recordáramos siempre. Y nosotros aquí en tu iglesia Nuevo Comenzar lo hacemos cada domingo porque es un privilegio y es un honor. Jesús tomó un pedazo de pan, lo elevó al Padre, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y te lo da a ti y a mí hoy diciendo: coman, este es mi cuerpo que será entregado por todos. De la misma manera, tomó la copa de vino, la elevó al Padre, la bendijo y la dio a sus discípulos y te la da a ti y a mí hoy diciendo: beban, esta es mi sangre, el nuevo pacto que será derramada para el perdón de todos sus pecados. Y Jesús dijo que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él. Oremos. Oh Padre bendito, gracias. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y Padre, en estos momentos te pedimos que tú transformes estos elementos de lo natural a lo espiritual, como lo hiciste en aquel día, para que entres tú y tengas comunión con nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ahora vamos a consumir juntos el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este pan del cielo que viene y entra a nuestro corazón, que entra a nuestro espíritu, Señor, para que sigamos sentados ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, bienvenido, iglesia. Yo soy la pastora Nereida Flores y te doy las gracias por estar aquí, por acompañarnos esta mañana. Y quiero darte la bienvenida a tu iglesia, nuevo comenzar, la Iglesia de la Reconciliación. Y como cada domingo, darle las gracias a nuestro grupo de alabanza por traernos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con nuestro servicio haciendo nuestra declaración. Así que toma tu Biblia, tu aparato electrónico y repite conmigo. Esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, que es verdad, vida y que libera. Yo la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Me rendiré ante su poder y dejaré que transforme mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y mi ciudad para servir a Dios y al prójimo. Amén. Qué bueno que la puedas hacer tuya. Y ahora vamos a nuestro texto bíblico para el día de hoy. Estamos en el libro de Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenían, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le lo rogó. Yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y le hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra, Señor, entre a nuestra mente, pero también a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a recibirla, Señor, ayúdanos a entenderla, pero, Señor, aún más ayúdanos a hacerla, para que esa tu palabra, tu verdad nos transforme. Señor, te pido que tú disminuyas este vaso de barro, Señor, para que tus palabras solo vengan a exaltar, para que vengan a edificar, para que vengan a crecer a tu pueblo. Y gracias, Señor, por este privilegio de estar ante tu presencia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
llegamos a este pasaje donde Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y le dice, 7 veces. Y estamos tomando el contexto del texto que vimos la semana pasada en Mateo 18, del 15 al 20, cómo resolver el conflicto. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta? Es resolucionar, es restablecer, es reconciliar esas relaciones. Por eso le hacía esa pregunta a Pedro aquí, porque se implica y lleva perdón. En la tradición judía, el libro de los rabinos que enseñaba la tradición oral, decía que cuando alguien pecaba contra una persona, la persona lo tenía que perdonar. Si pecaba contra esa persona 3 veces, era obligatorio perdonar 3 veces, pero ya la 4ª vez no había obligación. Y Pedro se creyó tan generoso porque él sabía de esa tradición oral de que se podía perdonar 3 veces. Dijo, yo me voy doble más 1, diciendo, soy bien piadoso, soy bien misericordioso. Pero la respuesta de Jesús los dejó perplejos a todos. Les dijo 70 veces 7. En otra traducción dice, siempre. Perdona siempre. Jesús no estaba enfocado en lo natural, en los números 70 por 7, 490. Estaba diciendo siempre lo espiritual, lo que cuenta, lo eterno. Perdón es cancelar la cuenta de alguien que te debe. En el latín, perdonar quiere decir dejar ir, dar por o dar para. En el griego es liberación. Cancela la deuda. Título de esta prueba, de esta prédica, perdón. Cancela la deuda. Y sí, es una prueba todos los días. Cancela la deuda. Sabes, leí esto que me dejó impactada y te lo quiero compartir. No es mío, pero te lo comparto. Perdonar es abrir el candado de la puerta para liberar a alguien y luego darse cuenta que tú eras el prisionero. ¿Y sabes por qué? Porque aún no entendemos el perdón, aún no lo comprendemos. La mayoría del tiempo creemos que hay límites para perdonar. Muchas veces por nuestra dignidad personal, por nuestra honra ponemos límites al perdón para que no nos pisoteen o para pagarles con lo que se merecen a esos malhechores, para pagarles por el mal que nos han hecho. Y Jesús está diciendo, nosotros no tenemos nuestro propio límite hacia el perdón. El perdonar se aprende, es una capacidad que se desarrolla. ¿Y cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a desarrollar esa capacidad? Cuando nos damos cuenta, cuando comprendemos, cuando entendemos qué tan perdonados somos por Dios y por los demás. Reconocer que primero Jesús canceló nuestra deuda. Primer punto de aplicación, Jesús canceló nuestra deuda. Segundo, perdonar no es opcional. Y tercero, vivir perdonado. Primer punto de aplicación, Jesús canceló nuestra deuda. Todos nos creemos tan buenos, pero si vemos realmente cómo estamos viviendo, vemos cómo es nuestra vida, vamos a poder hoy poner esa relación de cómo vivimos y cómo aceptamos, porque hay relación a cómo vivimos, a cómo aceptamos y cómo recibimos el perdón de Dios. Y cuando lo recibimos y lo entendemos, ¿cómo podemos ofrecer ese perdón a los demás? Si dejamos detrás nuestro sentido de perfección, que nos creemos perfectos, o nos dejamos de comparar con los demás, o nuestras ansias de siempre tener la razón, dejaremos de limitar el perdón y el pedir perdón. La mayoría del tiempo siempre nos comparamos hacia abajo.
siempre nos comparamos y decimos, pues yo no mato, yo no robo, yo no asalto, yo no abuso a nadie. Y nos comparamos abajo porque entonces sabemos que vamos a salir arriba, que nos vamos a sentir mejor. El rey, dice, tuvo compasión y perdonó a su siervo, pero el siervo no hizo lo mismo. Él luego fue allá afuera, porque aquí lo aprendemos y lo tenemos que ir a practicar allá afuera. Pero ese siervo no le perdonó la deuda a su compañero, porque pensamos que hay límites, porque creamos nuestra propia norma tocante a la ofensa y al ofensor. ¿Y qué de tú o de nuestra mentira? ¿Qué de nuestra desidia? ¿Qué de nuestra injusticia? ¿O qué de nuestra voz? Muchas veces callamos lo que deberíamos de hablar, lo que deberíamos de decir. ¿Cuántas veces quitamos la mano y quitamos cuando deberíamos de ayudar más, de hacer más? ¿A cuánta gente ignoramos y no ayudamos? En este mundo muchas veces pecamos más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Somos complacientes porque nos creemos que somos buenos, que no hacemos cosas terribles. Y se nos olvida esa gran deuda que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Esa deuda que podemos seguir acumulando todos los días a diario. Y sabes, Jesús no tuvo límites para perdonarnos. E inclusive le pidió perdón a Dios por todos sus agresores. Ahí cuando estaba en la cruz clavado, Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La paga del pecado es la muerte. Y sin la cruz y la tumba vacía estaríamos perdidos, sin el perdón de Dios. Y hasta que el Espíritu Santo entra y nos revela esa gran deuda que tenemos, esa gran deuda para poder reconocer el gran precio que Jesús pagó por nosotros. Él pagó con su carne y con su sangre. Nosotros no tenemos con qué pagar, no podemos pagar, pero gracias a Dios que canceló nuestra deuda, que tuvo compasión de nosotros, porque solo Él sabía que no íbamos a poder. Hasta que entendamos que nuestra deuda es muy grande y que entiendamos el gran amor y el gran perdón de Dios, entonces podemos aceptar y recibir su perdón. Y cuando aceptamos y recibimos ese perdón, lo vamos a poder extender a los demás. Cuando podemos extender el gran amor y la gran compasión, cuando le entendemos, cuando nos cae al 20 de todo lo que Dios me ha perdonado a mí, me doy cuenta qué grande amor, me doy cuenta qué gran compasión Dios tiene conmigo. Entonces, y solo entonces, nos será más fácil perdonar a los demás. Y sabes, cuando lo hacemos es cuando más nos estamos pareciendo a Cristo. Cuando perdonamos, estamos haciendo lo que es esa virtud de nuestro Señor Jesucristo. Es esas buenas nuevas de su perdón para el perdón de nuestros pecados. Es el que nos da esa vida eterna. Y cuando lo hacemos, solo lo estamos imitando a Él. Porque solo estamos haciendo con los demás lo que Dios hace con nosotros. Oh, para mí eso es algo impactante de hacer, de perdonar, porque Dios me está perdonando a mí. Segundo punto de aplicación: perdonar no es opcional. Jesús nos está diciendo, perdona como yo te he perdonado. Que dejes ir, que canceles la deuda de tu agresor, porque al fin del día
tú eres el que sufre. Tú eres el que sufre por esa ofensa. Tú eres quien lloras. Tú eres el que odias, el que tienes rencor, el que se enferma, el que no puede dormir, al que le duele el estómago, al que tiene ganas y sed de venganza. Eres solamente tú el afectado. Cuando no perdonas. La falta de perdón es tomar veneno y esperar que la otra persona muera. La falta de perdón es tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y sabes, aquí nos está diciendo que en el reino de Dios, aquí en la tierra, el reino de Dios somos nosotros, la iglesia, somos sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y en su reino, sus discípulos se parecen a su rey. Y cuando más perdonamos, es cuando más nos parecemos a Él. Perdonar no es fácil. No te estoy diciendo que es fácil y no dice que es fácil. Y si le agregamos la otra mejilla, si le agregamos no juzgues, si le agregamos ama a tus enemigos, y si Jesús exigía y exige cosas difíciles de sus discípulos. Por eso y ciertamente que necesitamos un cambio interior profundo. Y el único que puede hacer ese cambio interior profundo es Él. Necesitamos aprender a perdonar. Porque cuando perdonamos, entonces lo dejamos hacer ese cambio profundo en nuestro ser. Cuando vemos que tan perdonados somos, cuando vemos esa deuda pagada en totalidad, cuando tienes el recibo de la salvación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, se nos hará más fácil perdonar, porque entendemos que no somos tan buenos. Y también dices, bueno, no soy tan bueno, pero no soy tan malo. Y puedes decir, bueno, yo no mato a nadie, estoy obedeciendo el mandamiento. Pero ¿qué estás haciendo o te estás preocupando para mejorar la vida de esa persona o de esas personas? ¿O qué tanto te estás preocupando por proteger esas vidas a las que no matas? ¿Cuánto haces para que la vida de los demás sea mejor porque tú estás en la vida de ellos? O si dices, yo no miento, qué bueno, pero estás diciendo la verdad. O porque hay falta de perdón en tu vida, no marcas la diferencia. Dices, ¿por qué tengo que perdonar? Cuando alguien te hiere, y es lo primerito que nos preguntamos, ¿por qué tengo que perdonar? Porque estar lleno de rencor, de ira, de odio y de resentimiento te hace daño a ti y quiebra tu corazón. El mal causado contra tu vida, contra tu persona, no es fácil de perdonar. Y Dios nos dice, no se trata de que lo pienses mucho, ni que se lo des a tus emociones a ver cuándo sientes que quieres perdonar, o que se lo des a tu voluntad. No, se trata de perdonar. Y no solo para dejar libre al agresor, sino para que el veneno que te está dañando a ti, el veneno que te está dañando tu corazón, que te está quebrantando tu corazón, no cause tu muerte espiritual. Porque cuando no perdonamos, nosotros somos los prisioneros de la otra persona. Nosotros le damos el control a la otra persona para que nos siga lastimando y nos siga lastimando cada vez que nos acordamos, cada vez que estamos ahí sintiendo esas emociones negativas. Perdonar al ofensor no quiere decir que lo que nos hizo está bien, o que vayamos a ir por más, o que vayamos a regresar a que nos vuelva a dañar o a abusar. Se trata de cancelar la deuda para que Jesús repare nuestro corazón, para poder obtener su paz y la libertad por el mal causado.
El perdón nos beneficia a nosotros mucho más de lo que podemos imaginar. Nosotros pensamos que es para el beneficio del ofensor y no, es para nuestro beneficio. Recuerda, la gente herida hiere a los demás. Todos necesitamos ser perdonados porque todos fallamos, todos caemos, todos la embarramos. Jesús nos está invitando cada mañana a preguntarnos, ¿cuántas personas tendré que perdonar hoy? Y cuando regreses a tu casa o en la noche, preguntarte a ti mismo, ¿cuántas personas tendrán que perdonarme a mí hoy? ¿A cuántas personas ofendiste? ¿Olvidaste? ¿No ayudaste? ¿No viste? ¿No alcanzaste hoy? El perdón es asunto del corazón y solo Dios tiene el poder de sanarnos. Perdonando, vamos a dejar a Jesús entrar para que haga Él ese cambio profundo en nuestro corazón, para que nos restaure, independientemente si la persona nos pide perdón, independientemente si la persona se arrepiente, independientemente, porque el perdón es para que Dios nos sane y nos restaure a nosotros. Tercer punto de aplicación, vivir perdonado. Vivir perdonado es aceptar que Dios nos canceló la deuda por completo. Cuando le decimos sí a nuestro Señor Jesucristo, ahí está cancelada, está pagada en totalidad. Pero ¿cómo logramos perdonarnos? Abandonando la mentira, porque muchas veces nos causa más dificultad perdonarnos a nosotros mismos y necesitamos abandonar la mentira que lo que hicimos y que lo que fuimos antes de venir a Jesús, antes de ser perdonados, que Él no nos va a perdonar. Necesitamos dejar de creer la mentira que lo que hicimos no tiene el perdón de Dios, porque entonces estamos diciendo que la cruz y la tumba vacía no son suficientes. También es hora de dejar que el mal que nosotros le causamos a otras personas, que lo que hacemos y agredimos a veces a otras personas, que no nos deje vivir en paz. Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hoy Jesús nos está haciendo la invitación, que veamos el perdón como una forma, como un estilo de vida, como una nueva actitud, que somos más que lo que hacemos y somos mucho más de lo que no hacemos. Que es hora de compararnos hacia arriba para que Dios nos levante y nos ayude para hacernos cargo, para hacernos responsable de nuestra vida, para tomar responsabilidad de nuestras acciones, para tomar responsabilidad de nuestras palabras, para tomar responsabilidad de nuestras miradas. Por eso tenemos que ver hacia arriba, porque cuando vemos ese modelo, eso nos va a impulsar a querer ser mejor, nos va a impulsar a querer tomar responsabilidad por nosotros, porque nosotros no tenemos la responsabilidad como los demás actúan, pero nosotros somos responsables de cómo reaccionamos y cómo actuamos. Y lo podemos lograr solo, no lo podemos lograr solo pensando, sino actuando. Bajar de peso no lo hacemos solo pensando. Tener relaciones buenas y saludables no lo logramos nomás queriendo. Perdonar lo logramos cuando soltamos a la persona, cuando cancelamos la deuda de la persona, cuando perdonamos. Dios nos perdona a diario. Él nos llena de su fuerza, de su gracia, de su misericordia.
Vivir perdonados es amar y ser humildes, es vivir amando y ser humildes y pedir perdón a los demás cuando nosotros los ofendemos. Y vivir perdonados es entender y poder tener esa misericordia para perdonar a los demás. Y también cuando hay genuino arrepentimiento es reparar el mal causado, es hacer paga por lo que hiciste. No puedes venir y decirle a alguien, ay, perdóname, discúlpame, no te pagué el dinero que te pedí prestado. No, no solamente tienes que pedir perdón, tienes que restituir lo más posible que sea para ti. Si debes ese dinero, págalo. Si fuiste infiel, que estés dispuesto a asumir las consecuencias de tu infidelidad. Tú tienes que restituir para que haya ese arrepentimiento. Dios muchas veces no remueve las consecuencias para que aprendamos la lección, porque el pecado duele. Duele a la persona que se lo causaste y duele cuando tú no te arrepientes. Por eso Dios nos invita, es mejor prevenir que curar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que cuando estemos enfrentando esa tentación, cuando estemos enfrentando esa decisión, cuando estemos enfrentando cómo actuar, que midamos la consecuencia de nuestras acciones. Porque cuando tenemos responsabilidad por lo nuestro, entonces vamos a poder ver cómo lo que yo digo, lo que yo hago, cómo yo actúo, cómo yo me comporto, va a afectar a las personas a mi alrededor, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Cómo va a afectar a los demás, porque no se trata solo de lo que nosotros queremos, ni de nuestras necesidades solamente. Recuerda, reconocer que duele cuando nos hacen daño, porque tú sabes cuando nos hacen daño, duele. Y soltar al culpable y dejar que Dios reemplace ese dolor por su paz es cuando Él nos sana. ¿Y cómo sabemos que ya hemos perdonado por completo? Cuando tú puedes hablar de esa persona, cuando puedes hablar del mal ocasionado y ya no te causa dolor. Y cuando ya no te causa más dolor, ya no te duele. Y tal vez nunca lo olvides, pero ya no tendrá el poder de lastimarte, porque ya lo has perdonado. Así es como vamos a saber. Y dices, no lo olvido, y tal vez no lo olvides, pero recuerda, no va a tener ese poder de lastimarte cuando perdonas de corazón. Necesitamos perdonar a diario y muchas veces, varias veces al día, porque el perdón es algo continuo, porque los resentimientos y la ira pueden regresar. Todavía las vas a poder sentir cuando aún no has perdonado por completo. ¿Sabes? Cuando ya no sientes eso, cuando ya no piensas eso, cuando ya no tienes ira, cuando ya no tienes resentimiento, entonces es cuando te das cuenta que has sido liberado o liberada. Ya no eres prisionero o prisionera del pecado de la otra persona. Oh, te lo voy a repetir. Tú ya no eres prisionero, prisionera del pecado de la otra persona. Y Jesús aquí nos está diciendo y nos enseña que Él va a pedir cuentas a cada persona por sus comportamientos, por sus acciones. Y eso nos debe de impulsar a querer vivir una vida perdonados y perdonar a los demás. Y que Jesús es el único justo y el único que tiene la misericordia. Él es al quien le toca juzgar. A mí y a ti no nos toca juzgar el pecado de alguien más.
Recuerda, servimos a un Dios que nos ama, a un Dios de amor, de misericordia. Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos da la suficientemente porción de misericordia para perdonar hoy, para amar hoy, para soltar hoy, para liberarnos hoy. Para concluir, no sé si tú tienes falta de perdón en tu corazón contra ti mismo, por ti mismo. Tal vez todavía no te has perdonado lo que hiciste y lo que fuiste. Tal vez tienes rencor, resentimiento o ira contra otra persona. Y tal vez estás pensando en esa persona ahorita. E inclusive sientes ira contra Dios porque no te dio lo que esperabas. Hoy, ahí donde estás, en tu sala, en tu cocina, donde estés, hoy suelta ese dolor. Deja ir hoy todo lo que tienes ahí en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te ayude a perdonarte a ti mismo, a ti misma, a perdonar a los demás. E inclusive a soltar, a remover esa rabia que tienes contra Dios. Y sabes, a Dios no le asusta nuestro enojo. Lo que Él quiere es que seamos honestos con Él, con nosotros mismos y con los demás. Hoy empieza tu jornada hacia una vida llena de perdón. Empieza pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, a Dios, a tus líderes, y comprométete a tomar la decisión de perdonar todos los días. Porque para que Dios pueda sanar tu corazón y llenarte de paz. Porque recuerda, tú y yo también vamos a necesitar ser perdonados todos los días. Hoy empieza pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé las fuerzas, que nos dé la misericordia de perdonar a los demás. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, gracias Señor por ayudarnos a entender, Padre, que es tu plan, que es tu evangelio, que tú nos perdonaste nuestra gran deuda, esa deuda que no la podemos pagar solos, que solo contigo, Jesús, y por tu sangre podemos acercarnos a Dios sabiendo que somos completamente perdonados. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a recibir tu perdón, Padre, para poder entender ese amor y esa gran compasión que tú nos tienes cada día, porque todos los días, Señor, fallamos. Y para que nos ayude, Señor, a extender el perdón a los demás, para que se nos sea un poco más fácil, Señor, seguir tu ejemplo, que solo estamos haciendo lo que tú haces con nosotros. Y cuando vivimos esa vida perdonados, vamos a vivir libres, vamos a vivir con la conciencia tranquilos, vamos a vivir en armonía, vamos a vivir con gozo, vamos a vivir en paz, Señor. Y esa paz es la que buscamos todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy ayuda a esas decisiones que se han tomado, de tomar esa decisión de perdonar a quien nos ha ofendido. Y sí, tal vez la ofensa es grande, la ofensa es mucha, pero nunca, Padre, la vamos a poder comparar con lo que nosotros te ofendemos, con lo que nosotros pecamos y lo que tú nos has perdonado. Y por eso te damos gracias, porque podemos ver la realidad de 70 veces 7, que perdonemos siempre, porque es cuando te dejamos actuar, cuando dejamos que entres para que hagas esos cambios profundos y verdaderos. Todo esto, Padre,
te lo pedimos en nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos por cada centavo, por esos diezmos y esas ofrendas que tu iglesia, que tu pueblo va a dar hoy, Señor. Que sean esas oportunidades, Padre, de poder extender nuestras manos y nuestra voz y de dejar de callar tu verdad y de propagar y de dar tu amor, tu compasión y perdonar como tú nos perdonas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, iglesia. Gracias por estar aquí. Espero que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Ve ahí en tu closet de oración. Ahí estudia, ahí apunta, ahí escribe. ¿A quién no puedo perdonar? ¿A quién a lo mejor voy a perdonar? ¿Y a quién puedo perdonar? Y empieza a orar para que Dios te ayude a que a todos los de tu lista puedas perdonar. Y si no tienes lista, qué bueno, sigue perdonando para que tú también puedas seguir siendo perdonada. Y recuerda, te invito a nuestra página de internet nb-ccc.org para que entres, nos dejes tus comentarios, nos dejes tus peticiones de oración, porque sabemos que hay mucho dolor, sabemos que hay mucha necesidad y no podemos extender nuestra mano si no sabemos cómo estás. Así que ayúdanos a poder comunicarnos de esta manera, porque sabes que estos tiempos están siendo difíciles porque no estamos juntos. Pero también te doy las gracias por estar aquí y da esta página de internet a tus familiares, a tus amigos, para que ellos también puedan ser bendecidos como Dios te está bendiciendo a ti. Y ya sabes, te doy este abrazo virtual con todo mi amor y que pronto nos podamos ver, porque seguimos orando y seguimos unidos en espíritu y en oración. Y te doy las gracias y te esperamos el próximo domingo. No faltes. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de Dios. Gracias.